Saludos. Vamos a comenzar con el tema de funciones. En un primer momento vamos a trabajar estas partes que tenemos indicadas aquí. El concepto de función, rango de variación, gráfica de una función y luego características de las funciones, tanto crecientes como decrecientes, máximos y mínimos y asíntotas verticales. Es un capítulo, una primera parte que es bastante teórica y conceptual. Vamos a ir analizando. Bueno, el análisis de las funciones es también conocido como análisis matemático, cálculo infinitesimal o teoría de funciones. Comenzó a desarrollarse allá de la mano de Newton y de Leibniz, en el apogeo de la revolución científica que se produjo a mediados del siglo XVII. Vamos a analizar, como hemos dicho antes, los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos relativos y asíntotas. Posteriormente trabajaremos las nociones de límite y de continuidad, así como algunos sencillos cálculos de límites y posibles discontinuidades de una función. La siguiente sección se dedicará al cálculo diferencial, comenzando por el concepto de derivada y función derivable, para llegar a la ecuación de la tangente a una curva, y luego se estudia el cálculo de derivadas y algunas de sus aplicaciones, como la determinación de máximos y mínimos relativos. En este primer apartado que hemos comentado anteriormente, analizaremos el concepto de máximo y mínimo, pero cuando trabajemos con las derivadas veremos cómo determinar, cómo calcular los máximos y mínimos de una función. También trabajaremos convexidad y concavidad. Bueno, con temas complementarios se incluye el estudio de algunas funciones elementales y una breve introducción a la idea de integral. Este tema que tenemos aquí es un tema que en matemáticas es un tema muy amplio, es amplísimo, pero nosotros dentro de los objetivos de estas matemáticas, que son unas matemáticas básicas, pues simplemente nos vamos a dedicar a analizar algunos de los conceptos y algunos cálculos elementales. Posteriormente, luego, en la carrera que corresponda, cuando haya que trabajar o profundizar más en alguno de los temas, pues se hará eso. Bueno, vamos a empezar primeramente con el concepto de función. El concepto de función lo que me hace es relaciona dos magnitudes x e y mediante una función. Consiste en disponer de un método para cada valor de x de la primera permite determinar el valor correspondiente de y de la segunda. En la figura tenemos una representación típica de una función, que es esta, que dice que función de x es igual a x cubo, y aquí lo único que hacemos es ir dando valores a x y obtener los valores de la f de x, lo que también normalmente solemos decir algunas veces como la y. Un segundillo. Lo que se suele decir normalmente que y igual a x cubo o f de x es igual a x cubo. Tal y como hemos comentado y como hemos visto en la primera parte, en el primer cuatrimestre, una función realmente es una aplicación de un cierto intervalo y de números reales en el conjunto R de los números reales. Es decir, esto que tenemos indicado aquí viene a ser esto que tenemos aquí, es una aplicación de un conjunto de números reales sobre los números reales. En el caso de esta función que hemos puesto aquí, f de x igual a x cubo, su representación gráfica, que luego lo veremos con un poco más de detalle, la podemos tener aquí, en el cual yo lo que tengo son, en el eje horizontal, el eje de abscisas, tengo los valores de x y en el eje de ordenadas tengo los valores de y. De forma que, por ejemplo, en este caso, si f de x es igual a x cubo, cuando x vale 1, el valor que toma y sería 1 elevado al cubo, es decir, 1 elevado al cubo para x1 y 1. Para x2, aquí no llegamos ni a verlo, 2 elevado al cubo es 8, es decir, el punto este estaría en la parte de arriba. Para x menos 1 elevado al cubo es menos 1, es decir, el valor de y es menos 1. Dicho esto, vamos a empezar a ver algunas cuestiones, algunos conceptos. Y el primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de rango de variación. Un segundo.
Rango de variación. El rango de una función se define como el conjunto de todos los valores de salida de una función, o es el conjunto formado por todos los valores que puede llegar a tomar dicha función. Es decir, en el caso de lo que hemos indicado antes, todos los valores que puede llegar a tomar esa función, valga la redundancia, en función de los valores de entrada. Y los rangos de variación con que nos encontramos en las funciones pueden ser estos tres que tenemos aquí. Puede ser el cerrado, el abierto y el semiabierto. Estos dos, semiabierto, semicerrado, este semicerrado es un poco relativo. Bueno, intervalo cerrado se representa, muy importante, tenemos que tener en cuenta que se representa por estos corchetes que tenemos aquí, por estos dos. Es formado por todos los números reales x que verifican que el valor de a, el valor que yo obtengo en la función, es menor o igual que x, o sea que x es mayor o igual que a y menor o igual que b. Es decir, cuando yo tengo una función en el que los valores que toma la x, los valores que toma el a y el b en este intervalo cerrado, es un intervalo que está perfectamente definido. Es decir, los valores de a y b que yo puedo dar a la función f de x, por ejemplo, que poníamos antes, igual a x cubo, los valores que yo puedo dar a este valor de x para que esta función tenga un valor apropiado, un valor adecuado. De forma que se dice que es cerrado cuando los valores que yo tengo, pondremos luego algún ejemplo, cuando los valores que yo tengo forman parte del valor que yo le puedo dar a esta x. Intervalo abierto se representa por paréntesis en los dos lados, quiere decir que a y b no forman parte, como estamos viendo aquí, esto, si os damos cuenta aquí, a y b está representado en negro, como veo aquí, está en opaco, con lo cual quiere decir que forma parte, que esos valores pueden dar un valor a la función de salida. Mientras que intervalo abierto es aquel en el que a y b no forma parte de eso. Es decir, por ejemplo, si yo dijese que un intervalo de una función es entre el 2 y el menos 2, intervalo cerrado, querría decir que el valor, puedo darle yo a esta x el valor de 2 y puedo darle todos los valores comprendidos entre más 2 y menos 2, incluido el más 2 y el menos 2. Mientras que si el intervalo fuese abierto, fuese de esta manera, querría decir que yo le podría dar los valores, nunca podría ser de 2, tendría que ser de 1,99999999, es decir, hasta el infinito, abarcaría el 1, 9 y todo 9 o 9 periodo, hasta el menos 1,9 periodo, pero el más 2 y el menos 2 no serían válidos para dicha función. Repito que luego veremos algún ejemplo. Estos que tenemos aquí, abierto por la derecha y abierto por la izquierda, quiere decir que en este caso esta función tendría como elemento a, como valor a, un valor que sería factible de aplicar a la función y el valor b no, sería el inmediatamente inferior. Vemos aquí, si la magnitud tiene por recorrido un determinado intervalo i, es decir, que puede tomar valores de x dentro de los números reales, la magnitud i es función de x, supuesto que cada número x pertenece a i. Se puede asociar un único valor numérico de i dentro de i. Se dice que es la imagen de x mediante la función. Vamos a coger algún ejemplo de estos. Por ejemplo, esta función polinómica. Esta función polinómica que yo tengo aquí es el rango que tiene, es el de todos los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo a esta función, a la función, como tenemos aquí, 3x cubo menos 2x2 menos 5x igual a 0, esta función es definible, el valor de x, yo puedo dar aquí una función, esto está mal, perdonar, esto está mal, no, esto está muy mal, esto tendría que quedar fuera, esto es un error, luego lo corregiremos, y esto también, es decir, yo aquí digo que f de x es igual a 3x cubo menos 2x2 menos 5. ¿Qué valores puedo dar yo a x para que tenga un valor fx? Cualquier número perteneciente a los números reales. Pongamos un ejemplo. Yo le puedo dar a x un valor que valga infinito, un valor que sea menos infinito. Pues vemos que sí. ¿Por qué? Porque menos infinito al cubo por 3
menos 2 por infinito menos 5 por infinito me va a dar un valor que puede ser más infinito menos infinito, pero nunca va a ser un número raro. Exactamente igual para cualquiera de los números, es decir, en ningún momento esta función pierde la capacidad de entregarme un valor absoluto para cualquier valor que yo tenga de las x. Veremos luego la representación gráfica de esta función y nos daremos cuenta de ello. Sin embargo, si yo analizo un segundo, vamos a borrar todo. Si yo analizo esta otra función que tenemos aquí, que g de x es igual a 1 partido de 3x más 2, esta función va a tomar valores siempre y cuando este denominador que yo tenga aquí no desaparezca. Porque cuando este denominador desaparezca, yo voy a tener aquí, si este denominador, si esto que yo tengo aquí es igual en algún momento a menos 2 más 2 es 0, 1 entre 0 es infinito. Con lo cual quiere decir que en ese momento esta función, esta g de x, no tiene valor. Cuando yo obtengo eso, menos 2 igual a 3x, si despejo x de aquí, me queda que x es igual a menos 2 tercios. Es decir, esta función está definida con valores pertenecientes a los números reales para cualquier valor menos el menos 2 tercios. ¿Por qué? O sea, todos los reales menos el menos 2 tercios. Porque si yo aquí tengo un valor, no sé, infinito, 3 por infinito es infinito, 1 dividido por infinito es igual a 0. Sin embargo, si aquí va al otro extremo, al menos infinito, 3 por menos infinito es menos infinito. 0 partido, 1 partido de menos infinito, pues también va a tirar al 0. Con lo cual se puede definir, pero en el menos 2 tercios no lo podemos definir. Entonces yo vería que aquí vamos a tener luego un rango de representación. Si en lugar de ser menos 2 tercios fuese, vemos que vamos a sacar la calculadora. Si yo digo 2 dividido por 3 es igual a 0,666666. Vale, ahora vamos a coger esta función, un segundo. Vamos a coger esta función que tenemos aquí. Y en vez de darle este valor, 6667, le vamos a dar un valor de 4 seises. Entonces yo diría que sería 3, 0,123456 multiplicado por 3 sumado, bueno, tenía que ser valor negativo, vamos a borrarlo, 0, un segundo, menos 0,66666. Hemos dicho que esto tendría que venir hasta el infinito, no lo vamos a poner hacia el infinito. Vamos a redondear a este valor. Si lo multiplico por 3, me da, un segundo, me da esto. Si a esto le sumo 2, me da esto. Y ahora la inversa de esto, que sería el 1 dividido por esto, la inversa de esto serían 500.000. Es decir, para 0,6666 me salían 500.000. Ahora, si yo en vez de hacer con 4 seises hago con 5 o con 6 seises, vamos a hacerlo, 0,123456, 6, 7, 6, 6, 6, 6, aquí, lo multiplico por 3 y me da esto. Le pongo valor negativo, vamos a repetir, 0,123 menos 0,12345 5 y 6. Multiplico por 3, me da esto. Y a esto le sumo 2. Y la inversa de esto es 500.000. Pues parece que antes hemos hecho con 6 seises. Vamos a hacer ahora con 7. 0, menos 0,1 EP. Menos 0,12345. Ahí ya tenemos 6 seises. Multiplicado por 3 menos 2. He hecho algo mal aquí. Y la inversa, un segundo, vamos a repetir, menos
0,1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto negativo sumado al 2, esto. He hecho algo mal aquí. Claro, no lo he multiplicado por 3. 0,1, 2, 3, 4, 5 y 5, 6. Multiplicado por 3, esto. Más 2, esto. La inversa de esto, 500.000, otra vez. Podremos tener un problema de resolución. Entonces vamos a hacer ahora, en lugar de con, vamos a hacer con menos 6, 0, con 4 6. Multiplicado por 3, más 2, me sale 500. Es decir, para el, un segundo, para el 0, este me sale 500. Entonces nos vamos dando cuenta que aquí la curva va tirando. Si yo representase este valor, para este valor de x igual a menos 2 tercios, suponemos que estaría aquí. A medida que yo me acerco al valor más exacto del 2, del menos 2 tercios, vemos que el valor de y va tirando hacia arriba, hacia el infinito. Entonces vemos que aquí, en este caso, la definición, el rango de esta función me abarca desde el menos infinito hasta el, como hemos dicho antes, hasta el menos 2 tercios, pero el menos 2 tercios no, porque para 2 tercios es al infinito. Entonces esto es un intervalo abierto. Y además, en este caso al ser menos infinito, y además también del menos 2 tercios abierto hasta el más infinito, pero el 2 tercios no encaja aquí. Exactamente igual, luego veremos la representación gráfica y lo veremos un poco mejor. Nos pasa en el caso de que en el denominador tengamos raíces. En el caso, bueno, denominador y en el numerador. En el caso de que tengamos raíces, lo que no podemos tener nunca es dentro de una raíz un número negativo. Entonces, en este caso, la función h de x igual a 1 partido de raíz cuadrada de x menos 2, tenemos que evitar en todo momento que esta raíz cuadrada valga negativo. Entonces, ¿cuándo va a valer negativo? En este caso vemos que esta x, si esta x vale 2, si esta x vale 2, 2 menos 2, 0, raíz cuadrada de 0 es 0 y 1 entre 0 es infinito. Es decir, para el 2 sí puedo poner yo. Ahora en el momento en que esto valga 2,0, 0, 0, todos los ceros que queramos y un 1, en este momento vemos que este valor 2, he dicho mal, un segundo, que lo borro. En el momento en que x valga, si x valiese 1,9999, todos los 9 que queramos, 1,99 menos 2 sería un número negativo. Raíz cuadrada de un número negativo es un número irreal, con lo cual no sería válido. En el caso del 2 podríamos decir que prácticamente tampoco, porque 2 menos 2 sería 0 y 1 entre 0 sería infinito. Vale. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Y la siguiente parte es muy importante, que es la gráfica de la función. Es una cosa muy importante. El concepto de la gráfica me va a permitir ver cómo evolucionan las funciones. Estas funciones que yo he representado aquí mediante fórmulas, gráficamente, o sea, sin dibujar algo no me dicen nada, no soy capaz de ver nada. Lo que me va a permitir es mirar detrás de estas funciones es su representación gráfica. Y la representación gráfica no es ni más ni menos que ir representando dentro de los ejes de coordenadas los valores que va tomando la función para cada uno de los valores de la x dentro de los rangos que puede ocupar. Es decir, la gráfica de una determinada función definida en un intervalo y es el conjunto de los puntos del plano cuya abscisa es un valor x que pertenece a y, y la ordenada es el valor correspondiente de dicha función al aplicar el valor que nosotros decimos de la x. La forma de dibujarla es bien sencilla. A partir de la función, es ir dando valores de x e ir obteniendo valores de y. Hoy en día, como ya hemos visto en capítulos anteriores, tenemos programas de ordenador
que me permiten hacerlo de manera gráfica. Pero bueno, no tendría por qué ser solamente de manera gráfica. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí, que es la que teníamos aquí representada, esta, es la función de que f de x es igual a 1 entre raíz de 3 menos x cuadrado. Dentro del intervalo, como estamos viendo aquí, un segundo, dentro del intervalo del menos 3 menos raíz de 3 al más raíz de 3. ¿Por qué? Porque un intervalo mayor que esto lo que nos iba a dar serían problemas. Porque todo intervalo, además es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque conectando con lo que hemos dicho antes, si el valor fuese menos raíz de 3, lo que diríamos es que f de x sería igual a 1 partido de raíz cuadrada de 3 menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Raíz de 3 elevado al cuadrado es 3. No importa que sea positivo que negativo, porque al ser al cuadrado queda signo positivo, con lo cual 3 menos 3 es igual a 0, con lo cual 1 partido de 0 valor sería infinito. Exactamente igual para el menos 3, para menos raíz de 3 que para raíz de 3, porque yo tengo el valor de elevado al cuadrado. Con lo cual lo que estamos viendo es que cuando yo me acerque a los valores de raíz de 3, cuando yo tuviese un intervalo cerrado de raíz de 3, cuando esto valiese raíz de 3, el 3, el valor de la función sería infinito, como podemos ver en esto que tenemos aquí. Cuando yo me acerco tanto al menos raíz de 3 como al raíz de 3, vemos que el valor de la f de x de la función es menos infinito, bueno, es siempre el valor de un valor de y infinito. Con lo cual quiere decir que yo eso no lo puedo llegar nunca a ver, a representar. Pero si voy dando valores de uno en uno a todos esos puntos que hemos comentado, si le doy a x el valor 0, la función, como hemos dicho antes, sería 1 partido de raíz de 3 menos 0 al cuadrado. Es decir, 1 partido de raíz de 3. Si lo hacemos con la calculadora, raíz de 3 es igual a esto, y 1 partido de raíz de 3, un segundo, es raíz de 3 es 0, es 1,73. Entonces 1 dividido por raíz de 3 me da 0,577, justo este punto que estamos diciendo aquí. Si el valor de la x es un 1, si para la x estamos hablando de un 1, no, de un 1, ¿sí? Si la x es un 1, sería 1 partido de raíz de 3 menos 1 al cuadrado, o sea, 3 menos 1, 2. 1 dividido por raíz de 2. Raíz de 2, EP. Raíz de 2 es igual a 1,4142, con lo cual 1 dividido por 1,4142 me da 0,707, justo el valor que estamos diciendo aquí. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir dando valores a esta x y ir obteniendo los valores de fx. Si yo hago eso y voy formando los ejes de coordenadas, podríamos decir que puede ser este. Yo diría, mira, para x voy a cambiar de color. Primero, para x0 hacemos el cálculo como hemos hecho antes y me daba 0,577. Para x1, 0,707. Para x raíz de 2, valor 1. Entonces voy haciendo todos estos puntos. A continuación, uno todos y obtengo la gráfica como puedo ver aquí. Gráfica que, como hemos dicho, hoy en día tenemos aplicaciones como esta, como la GeoGebra EP. Un segundo. Que dibujando yo la gráfica, dibujando la función, me obtiene la gráfica. Vamos a hacerlo tanto con esta como con las demás que hemos visto anteriormente. Y así reanalizamos el tema de los intervalos. Para eso abrimos GeoGebra, aquí lo tenemos, vamos a tirar esto para arriba para dejar a la vista la función. Un segundillo.
y abrimos GeoGebra. Y decimos que la función es, un segundo, uno dividido por, escribimos aquí la función, es decir, 1 EP. 1 dividido por raíz cuadrada, abrimos sin más, raíz cuadrada de 3 menos x al cuadrado. Y dicho esto, vemos aquí, tenemos presente la función que nos ha salido antes. Si ampliamos el zoom, tenemos los valores que hemos dicho. Aquí vemos los valores que tomábamos. Este punto que tenemos aquí es valor de la x0 y 0,58. Este otro punto que podemos tener aquí, podemos marcar diferentes puntos. Este otro punto, el A, este otro punto. Entonces podemos venir aquí y ver los puntos, los valores de x y los valores que toma la y. Entonces esta es la función. Vamos a quitar esto y vamos a analizar lo que hemos, las funciones que hemos tenido aquí antes. Vamos a coger la primera, que es una polinómica, como esta, que repito que quitamos esto. Entonces en este caso la función es, hemos dicho 3x, un segundo, 3x elevado al cubo menos 2x elevado al cuadrado menos 5x, en este caso le damos a return igual así a return, y me da que la función es esta que tenemos aquí. Vemos que es una función que tiene esta forma, podríamos decir para nosotros ahora de momento extraña, que no es en absoluto nada de extraña, y en el cual en este valor, pues bueno, pues yo veo que esta función no tiene, esto, como veremos más adelante, es totalmente continua, no se parte en ningún punto, con lo cual tiene un rango, un intervalo del más infinito a menos infinito. Lo que hemos dicho antes, si x vale infinito, f de x va a valer también infinito. Y si x vale menos infinito, este va a ser, el x cubo va a predominar sobre estos que tenemos aquí. Al ser elevado al cubo a un exponente negativo, el valor que yo voy a tener es menos infinito. Con lo cual vemos que esto viene del menos infinito al más infinito. La otra función que teníamos era esta. Vamos a verla, y esta función lo que me dice es 1 partido de 3x más 2, es decir, 1 dividido EP, dividido por 3x más 2. Vemos que tachamos esta, ocultamos esta y vemos que es esta. Entonces vemos que es una función que realmente los valores de x vienen desde el infinito hacia el 0 y también van desde el 0 hacia el infinito. Pero aquí hay un punto que si ampliamos el zoom todo lo que nos dé la gana, vemos que es un punto que no pertenece ni a una ni a otra. Es decir, aquí hay un punto en el que si vengo desde el menos infinito dando valores, lo que hago es llego al menos infinito de y. Pero nunca se me une este menos infinito con este más infinito. Porque si vengo de un valor de más infinito bajando los valores de x hacia este punto de aquí, llega un valor de más infinito. Entonces, en este punto vemos que hay una discontinuidad. Entonces, bueno, pues esta es una función cuyo intervalo es del menos infinito a, como hemos dicho antes, lo hemos calculado al 2 tercios, a menos 2 tercios, abierta en el 2 tercios. Es decir, toma valores de menos infinito a menos 2 tercios y de menos 2 tercios al más infinito. Pero para el más 2 tercios, si yo le pongo valor 2 tercios, no tengo ningún valor de la y. Y por último, esta otra que tenemos aquí, vamos a volver a borrar esta, ocultarla por lo menos, y esta me dice que es 1 dividido por raíz cuadrada de x
menos 2. Sacamos la función y la vemos aquí. Entonces vemos que es una función que ahora ya tiene un punto claro hacia la derecha, es infinito, pero hacia la izquierda, bajando valores de x, de 2 no puedo bajar, porque no tengo valores. Vemos aquí que no hay una representación. Entonces no se le puede dar a esto un valor que sea superior a 2. El 2 sí, porque 2 menos 2, 0. Es decir, 2 menos 2, 0, y raíz cuadrada de 0 es 0, más 1 es 1. Es decir, para cuando, en este caso, si x es igual a 2, f de x será igual, en este caso, un segundo que aquí en esta representación hemos hecho mal. No era exactamente esta la función. Vamos a repetirla. 1 dividido por raíz de x menos 2. Esta sí es la función. Lo que hemos dicho en este, no es lo mismo, no, pero parecido. Entonces, en este caso veo yo que los valores que puede tomar la x es del más infinito hasta el, como vemos aquí, hasta el 2. Pero el 2 no. O sea, un número mayor que 2 no. Si 2 vale 0, o si x vale 2, 2 menos 2, 0, raíz cuadrada de 0 es 0, 1 entre 0 es infinito. Es un valor válido. Pero si x vale 1,99, que estaríamos aquí, y aquí me daría una raíz negativa, y al dar una raíz negativa me saldría un número irracional. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con los siguientes conceptos. Vamos a ver las características de las funciones. Concepto de función creciente y función decreciente. Esto, aquí hay mucha explicación, pero es una cosa tan sencilla como mirar la gráfica. Esta es una función creciente. Siempre, aquí no está representado, pero sería así. Siempre que el eje X sea este, y el origen de coordenadas sea este, y este sea el eje Y. Siempre que esto sea así. X y en valores, en este caso, positivos. Analizado esto así es muy sencillo. Esta función es creciente. ¿Por qué? Porque vemos que siempre que aumenta x, el valor de x, el valor de f de x también aumenta. Esta es decreciente, porque vemos que siempre que aumenta el valor de x, el valor de f de x disminuye. Eso es lo que pone aquí con esta explicación. No lo vamos ni a leer, entendemos el concepto y se acabó. Yo, para saber si tengo un intervalo de crecimiento o decrecimiento, tengo que buscar un punto y buscar el siguiente un poco mayor. Y si la función de x disminuye es decreciente, y si aumenta es creciente. En el ejemplo que hemos visto antes está clarísimo. Esta función del 0 hacia la derecha es creciente porque a medida que aumenta la x, aumenta la f de x, y hacia la izquierda, en el intervalo 0 raíz de 3 es creciente, porque yo lo que veo es que a medida que aumento la x hacia aquí, lo que hace f de x es aumentar. Y este otro, en el intervalo este que tenemos aquí, un segundo, aquí, en este intervalo que tenemos aquí, es decreciente. Aunque parezca mentira, es decreciente porque aquí el valor es raíz de 3, negativo, aquí es menos 1 y aquí es 0, es decir, menos raíz de 3 es menor que menos 1 y es menor que 0. Es decir, lo que va haciendo el valor de la x es ir aumentando a medida que yo vengo hacia la derecha, y lo que hace el valor de f de x es disminuir. Con lo cual quiere decir que es decreciente en este intervalo y creciente en este otro intervalo. Sin más, simplemente es explicar conceptos. Otro concepto, el concepto de máximo y mínimo relativo. Lo mismo que hemos visto antes, no vamos a mirar aquí, a analizar con demasiada profundidad los enunciados. Vamos a quedarnos con analizar el concepto. Y esto que tenemos aquí, sin decir absolutamente nada, vemos que es un máximo relativo. ¿Por qué?
porque para cualquier otro valor que yo le dé a la x, bien hacia valor positivo, o sea, aumentando o disminuyendo, los valores que toma f de x lo único que hacen es ser más bajos, con lo cual se quiere decir que esto es un máximo relativo. Aquí, en esta otra gráfica que tenemos aquí, yo aquí me encuentro que estos dos son máximos relativos y este es un mínimo. Ojo, pero este que yo tengo aquí es un máximo relativo entre este punto, por ejemplo, y este es un máximo relativo entre estos puntos. Este es un máximo relativo, por ejemplo, entre estos intervalos, y este es un mínimo relativo entre este, por ejemplo, entre este intervalo. Tenemos en cuenta que esto, podríamos decir, no, es que este es un mínimo. No puede ser un mínimo porque este valor vale menos que esto, ya. Pero aquí es donde entra el concepto de relativo. Podremos decir aquí que este es un mínimo relativo entre un determinado intervalo que tenga que ser, por lo menos, entre este intervalo y este es un mínimo relativo. No, este intervalo, entre este intervalo y este, ya no es un mínimo relativo porque este valor es inferior a este. Siguiendo con la función que teníamos antes, esta, vemos que efectivamente el mínimo relativo lo teníamos nosotros, en este caso era relativo y era absoluto, era en el punto 0, porque en el punto 0 es el punto, es el valor de f de x menor que yo obtengo. Conceptos, repito que luego los trabajaremos más adelante, varios conceptos, todos los conceptos, concepto decreciente, función creciente, decreciente, máximo, mínimo, de todo. Ahora solamente conceptos. Vamos a analizar lo que es otro concepto, que es la asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta horizontal, un segundo, horizontal como tenemos aquí, o perpendicular o vertical como tenemos aquí, en la cual lo que ocurre es que la función, la f de x, no llega a tocar nunca a esa recta. Esta función que tenemos aquí, luego la veremos, vemos que la representación gráfica que tiene es esta curva. Vemos que esta curva tiende hacia el menos infinito, pero nunca se va a llegar a tocar con el 3. Y esta curva que yo tengo aquí tiende al más infinito, pero nunca va a llegar a tocar al 3 de la y. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Se forma una asíntota horizontal en el punto de y igual a 3, en el que la curva tiende a converger, en el que la curva que yo tengo aquí, la función, tiende a tocarse con esa recta, pero en el infinito, ¿no? Es decir, no se toca nunca, entre comillas. Tenemos otra asíntota aquí, que es la vertical, que es esta, que es para x igual a 0. Entonces, para x igual a 0, vemos que efectivamente esta función, tanto por un lado como por el otro, tiende a un valor, para x0 tiene un valor a menos infinito, pero nunca llega a tocar a menos infinito. Por eso se dice que se denomina asíntota a la línea recta que, prolongada indefinidamente, se acerca progresivamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Puede ser, como hemos dicho, horizontal o vertical. Y en este ejemplo teníamos el x0 y el y3. Vamos a colocar esta función y vamos a ver que efectivamente esas son las asíntotas. Cogemos GeoGebra, tenemos la función en la parte de aquí abajo, borramos estas, las borramos y vamos a poner esa función. Esta función que tenemos aquí, esta, que me dice que la función es igual a 3x2 más 2x menos 1, y todo ello vamos a meterlo entre paréntesis, dividido por x cuadrado. La función es esa. Y vemos que efectivamente, un segundo, que no sé si he hecho, no he hecho bien, no, aquí no, un segundo, vamos a hacerlo bien.
tenemos que meter esto entre paréntesis y hacerle la división, que no lo está. Y ahora dividido, ahora sí, por x al cuadrado. Esta sí es la función. Vamos a ponerla, ¿por qué no?, en rojo. Pinchamos aquí, damos a configuración, seleccionamos el color y le damos a rojo. Y ya está. Esta es la función que efectivamente nos podemos dar cuenta que es la que teníamos aquí. En la que hemos dicho que aquí las asíntotas eran dos. Vamos a traerlo esto para aquí. Una era i igual a 3. Voy a ampliar esto. Aquí el 3. Una era, la horizontal era i igual a 3 y la vertical x igual a 0. Se ve, físicamente se ve, pero podemos indicar aquí asíntota. Hay un comando en GeoGebra que es asíntota, en el cual es asíntota, y ahora la función. Nuestra función es la f. Escribimos una f minúscula y vemos que las asíntotas son para i igual a 3, esta que tenemos aquí, y para x igual a 0, estas que tenemos aquí. Las que antes hemos representado en la documentación. Ese es el concepto de asíntota. Bueno, dicho esto, vamos a hacer ahora un par de ejercicios y el resto de ejercicios los dejaremos para hacer en la clase presencial. Y los ejercicios que tenemos son estos. Esta primera, el ejercicio que tenemos aquí, que me dice en qué intervalos están definidas las siguientes funciones. La función esta de 3x más 2. ¿Qué valor de x me anula el valor de esta función? Un segundo. Ninguno. EP. Ningún valor. Porque para todo valor de x yo voy a tener un valor de f de x. Para x menos infinito, f de x menos infinito. Y para x más infinito, f de x infinito. Es decir, es para todos los números reales. Esta otra que tenemos aquí, f de x es igual a raíz de 2. Un segundo, voy a hacer una cosa para que nos deje sitio para escribir. Aquí. Esta otra. F de x es igual a raíz cuadrada de 2 menos 4x. F de x es igual a raíz cuadrada de 2 menos 4x. ¿En qué intervalo de valores de x provoco yo que esta raíz cuadrada sea 0 o mayor que 0? Bueno, será 0 cuando 4x valga 2. Es decir, que 2 menos 4x, cuando esto sea 0, todavía será válido. Porque será, bueno, cuando x sea 0 todavía será válido, porque raíz cuadrada de 0 es 0, punto. ¿Y esto cuánto es? Despejo la x, x es igual a, esto que está sumando pasa al otro lado restando, 4 que está multiplicando pasa dividiendo, y el signo menos que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Dividiendo o como queramos decirlo, es decir, menos con menos más, es decir, a un medio. Es decir, para x un medio, esto va a valer 0 y me va a dar un resultado válido. Para x mayor que un medio, si yo dijese que x es igual, por poner un ejemplo, 1, me daría que f de x es igual a raíz cuadrada de 2 menos 4 por 1, es decir, sería raíz cuadrada de menos 2. Y esto es no es un número real, con lo cual no es una definición válida. Para todos los números menores que un medio, más pequeños que un medio, esto, es decir, un medio, un tercio, un cuarto, 0, incluso hasta el valores negativos, porque si x valiese menos 1, sería raíz cuadrada de 2 menos 4 por menos 1. Menos 4 por menos 1 es 4, 4 más 2, 6, raíz cuadrada de 6 sería un número real. Es decir, en este caso lo que me permite es tomar todos los valores del 1, desde el 1 medio, incluido el 1 medio, con lo cual quiere decir que es un intervalo cerrado, hasta ¿qué valor? Hasta cualquier valor negativo, es decir, hasta el menos infinito. Entonces son estos. Esto lo tenemos fácil
cogemos GeoGebra, vamos a representar la función EP. Un segundo. Representamos esto aquí y representamos la función. Borramos las que tenemos de antes y ponemos, en este caso era este, que era igual a raíz cuadrada de 2 menos 4x. Vemos que la función es esta. La función es esta y quiere decir que puede tomar cualquier valor. Cualquier valor, por supuesto, como estamos viendo aquí ahora, hasta el menos infinito, porque va variando, va aumentando su valor, y en la parte esta que tenemos aquí, el valor que puede tomar, el máximo valor que puede tomar, si lo amplifico lo suficiente, vamos a ver que es este valor que tenemos aquí, un segundo, que es 0,5 de x, 0 de y, 0,5 de x, que es lo que hemos dicho, el 1 medio, incluido, claro. Este otro que tenemos aquí, esta otra función, un segundo, esta otra, esta otra, esta, lo que tenemos que hacer es ver qué valores me inhabilitan este cociente que tenemos aquí. Este valor, en principio, podría ser cualquier valor. Si el numerador es 0, 0 entre cualquier número tendería al infinito. Si es negativo entre cualquier número tendería al menos infinito. Pero hay un valor aquí que no cuadra. Y es el siguiente. No se puede realizar un valor de 0 entre 0. Porque es un valor indeterminado. Es decir, en el momento en que esta función tome el valor de 0 entre 0, quiere decir que estará sin definir, será indeterminada. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo obtengo el valor de que numerador y denominador sea 0. Pues vemos que es efectivamente, bueno, no he dicho, no es del todo cierto, pero bueno, esto está definido para todos los valores menos el 1, porque en el caso de f de x, que también además del 0 entre 0, en el caso de f de x, otro valor sería cuando el denominador vale 0. Y cuando el denominador vale 0 es cuando x vale 1. En ese caso, cuando x vale 1, f de x es igual a 1 más 1 dividido de 1 menos 1, 1 más 1, 2, menos 0, dividido por 0, igual a infinito. Es decir, para x1 la y vale infinito. Es decir, para la x igual a 1, si esta es la x1, vale aquí una infinito. Con lo cual, ¿qué va a querer decir? Que yo voy a poder darle a x cualquier valor de más infinito y menos infinito, pero el valor que no le voy a poder dar nunca es el 1. Por eso aquí representamos que la representación es el conjunto de todos los números reales menos, y lo metemos aquí entre llaves, quiere decir menos el elemento 1, todos menos el 1. Es decir, sería representado de otra manera, de menos infinito a 1 abierto, y también del 1 también abierto al más infinito. Pero el 1, que es el que falta aquí, este 1 no sería. Si representamos aquí la función, un segundo, vamos a ponerla aquí a la vista, vamos a limpiar, y ahora ponemos esto, y borro esta, y digo aquí que es igual a x más 1 dividido por x menos 1. Y vemos que efectivamente es esta. Entonces, ¿dónde tengo yo en este caso una asíntota vertical de la x? Vemos que realmente va a ser en el 1. No se ve aquí muy claro, pero es tan sencillo como asíntota de la función f, y vemos que es para la y1, de acuerdo, pero no es lo que estábamos analizando ahora. Estamos analizando el intervalo. Entonces el intervalo es analizar los valores de x. Entonces vemos que para x1
que es este punto, tengo una asíntota. Es un punto en el que la función de x vale o más infinito o menos infinito, pero no llega nunca a tocarse con él. Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio que tenemos es el 2, que me dice lo siguiente. Vamos a hacerle esto, lo mismo que antes, vamos a hacer sitio para escribir. Me dice, si la expresión f de x es igual a raíz de x menos 1, define una función de un intervalo de los números reales, es cierto que el intervalo, la i, puede ser, vamos a ver los tres casos, aquí está claro. Para 1 sería válido, porque sería 1 menos 1, 0, raíz de 0 por 0. ¿Para cuál no sería válido? Para cualquier valor en el que esto me diese un valor negativo, es decir, para x menos 1 igual sería válido, es decir, x sería igual a 1. Pero cualquier valor de x menor que 1, el resultado implicaría que la raíz cuadrada tendría un número negativo. 0,5 menos 1, 0, menos 0,5. Raíz cuadrada de menos 0,5 no existe, es un número irreal. Con lo cual va a querer decir que me va a coger todos los números de 1 o superior, es decir, va a tener un intervalo del 1 hasta el infinito. Eso está claro. Y el 1 también, o sea que va a ser un intervalo cerrado. Cualquier número inferior a 1, el menos, el 0,99999, ya ese no será válido. Y todos los números negativos que yo pueda tener por aquí, todos estos números, tampoco, porque cualquier número negativo menos un número negativo me da un número negativo, sería un número real. Con lo cual va a querer decir que esta es la solución. Es decir, es un intervalo cerrado o semiabierto del 1, por el lado del 1 cerrado y por el infinito abierto. Menos infinito a más infinito no puede ser, porque los números negativos me darían, como hemos dicho antes, raíz cuadrada negativa. Y del 1 a infinito, el 1 abierto tampoco. En este caso sería el 1 abierto al infinito, quiere decir que sería el 1,000 infinitos ceros. Y a lo último un 1. Entonces a esto le quito un 1 y sí me daría un número positivo. Pero también entra el 1. Debe de entrar también el 1. Con lo cual, esto está mal. No es abierto, sino que es cerrado. Podemos hacer, como hemos hecho antes, la función para acabar de entenderlo. Y lo vamos a ver que efectivamente así es. Borro la función y ahora escribo que es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Y vemos que la raíz cuadrada de x menos 1 es esta. Y vemos que efectivamente aquí, vemos que la curva termina aquí y la forma que tiene GeoGebra de indicarme que es un intervalo cerrado es con un punto. Donde acaba esta curva, esta gráfica, es un punto, con lo cual quiere decir que es un intervalo cerrado. Y este es en el punto 1, 0. No, estos paréntesis no indica intervalo. Esos son los paréntesis que delimitan las coordenadas del punto. Entonces en este caso es el 1, 0. Y es un intervalo, es un intervalo semiabierto por el 1 cerrado. Bueno, dicho esto, lo vamos a dejar aquí. Y como hemos dicho, en clase continuaremos haciendo el resto de ejercicios que tenemos en esta documentación.